Argentina atraviesa por uno de los capítulos más oscuros de su historia luego de las dictaduras y desapariciones forzosas. Se trata de la llegada de Javier Milei a la presidencia, un neoliberal nazi que ha dicho que es el topo que destruirá el Estado y cambiará la economía, pero para privilegiar a los empresarios y al capital. Y esto ha significado el retroceso de las conquistas sociales que tanto costaron a los movimientos populares y a los gobiernos progresistas de los últimos 20 años. Milei, cuyo gobierno recientemente cumplió su primer semestre, es el único presidente desde el regreso de la democracia en 1983 al que el Congreso no le había aprobado ninguna ley hasta hace poco, que logró que sancionaran la llamada Ley Desguace, que trata de reformas económicas y tributarias que facilitarán su objetivo en la Casa Rosada. ¿Y cuál es? Ser la llave de los grupos de poder para evadir impuestos, otorgar concesiones y generar las condiciones para que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Por supuesto, el pueblo argentino salió a rechazar esta decisión legislativa, incluyendo los mismos que votaron por Milei. Argentina siempre ha sido un pueblo ejemplo de lucha y resistencia, y de allí emergieron líderes como el Che Guevara, un embajador de la justicia, de la paz, de la humanidad y referencia en el mundo. Entrevistamos a su hija, Aleida Guevara. Milei, un error en la historia argentina. Pongamos el punto en la I. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno de Argentina, se establecieron más de una veintena de reformas de corte neoliberal, denominado ajuste fiscal. Esta medida no tiene precedentes en la historia política del país sudamericano. La misma consiste en la baja de los contratos laborales de más de 25.000 empleados públicos, incluyendo a miles con 15 y hasta 29 años de experiencia. Calvario que significa para la trabajadora o el trabajador despedido, su familia que queda en la calle. Si uno analiza la masividad de las cesantías, se transforma en una tragedia social. Y decirle a Javier Milei que se está equivocando. No está echando ñoquis, a los ñoquis no los echó. Está echando trabajadores que venimos todos los días, que vivimos nuestro sueldo. Milei eliminó el control sobre el precio de los alimentos, provocando un aumento generalizado que, según el índice de precios al consumidor, IPC, acumuló un aumento del 71,9%, esto solo en los primeros 5 meses del año, pero también generó una devaluación del peso argentino de más del 50%, que no solo duplicó el valor del dólar, sino que también acrecentó la inflación, acabando con el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados. Para mí estamos peor. Creo que la realidad se lo ve la gente que anda en la calle, cuando viaja, cuando compra, cuando sale. Nosotros que laburamos todos los días, que vamos y venimos, que nos toca pagar el boleto, el transporte, que cada vez es más caro. Nuestro sueldo, que a su vez nunca van a comparar el sueldo de nosotros con el índice inflacionario, porque la verdad que estamos muy por debajo del índice. Suspendió la obra pública por un año, provocando un desplome de la construcción del 32% en el primer cuatrimestre del año. Se redujeron los subsidios de energía hasta un 156% para los consumidores con ingresos medios, un 99,3% para los bajos y un 22,8% para los altos. El consumo de gas para sectores populares tuvo un aumento de hasta 32% para usuarios de ingresos bajos y 9% para los medios. Eliminó la publicidad gubernamental en los medios tanto estatales como locales, lo que generó despidos en empresas periodísticas que dependían de ese aporte, entre ellos Radio Nacional, TV Pública y la agencia estatal Telam, que prácticamente fue cerrada, pues todos los trabajadores están suspendidos y se les impide el acceso a las instalaciones.
Hace 79 años casi que está de pie esta agencia, que ha estado frente a todo tipo de gobiernos, y todos los trabajadores han trabajado durante todas las gestiones que han precedido a la del presidente Javier Milei. Por lo tanto, no entendemos, o sí, mejor dicho, creemos que es parte de una cuestión autoritaria que tiene el presidente de la Nación. Según la Universidad Católica Argentina, entre las mediciones correspondientes al tercer trimestre de 2023 y las estimaciones para el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza incrementó de 44,7% a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%. Ese presidente es innombrable, de verdad. No es posible, digo, no es posible que un país que ha sufrido tanto y una dictadura tan feroz, no hace muchos años, que haya perdido a más de 30.000 seres humanos por esa dictadura, sea capaz de elegir a este personaje. Pero la cuestión está en nosotros, es decir, no hemos sabido contar nuestras historias, no hemos sabido llegar a las nuevas generaciones, no hay una calle en Argentina que tenga el nombre de uno de estos compañeros desaparecidos, no hay una escuela, no hay un hospital, entonces las nuevas generaciones no pueden saber lo que ocurrió y desesperadas a lo mejor porque necesitan cambios, necesitan cosas más profundas en su nueva sociedad, eligen a un hombre pensando que les va a dar eso, sin saber que es el mismo que causó todas esas desapariciones hace tantos años. Es decir, esa política de este gobernante es lo que provoca toda esa furia y ese desorden brutal contra seres humanos, muchas veces hasta inocentes, es decir, que no tenía nada que ver con una lucha, ni siquiera con un cambio social en su país, pero lo fueron tomados y fueron desaparecidos. Espero que el pueblo argentino tome conciencia de esto y que también en un corto plazo de tiempo pueda cambiar esa situación. Las políticas de Milei van desde eliminar los ministerios de atención social hasta la aprobación de leyes que contemplan el restablecimiento de un impuesto a los salarios para miles de trabajadores. Y esto eleva el piso del impuesto a los bienes personales con el argumento de que el gobierno necesita recomponer los ingresos del fisco. Pero el pueblo no guarda silencio. A las afueras del Congreso, el rechazo se hizo sentir entre protestas de sindicatos, partidos de izquierda, pero también ciudadanos que de manera voluntaria se sumaron a las manifestaciones. El pasado 17 de abril, el Poder Ejecutivo de Argentina envió a la Cámara de Diputados una nueva ley conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue aprobada por la Cámara Alta. Al mismo tiempo, entregó un proyecto de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, también conocidas como paquete fiscal. Las mismas fueron aprobadas el 30 de abril. En las votaciones del paquete fiscal, el Senado votó contra el artículo 100 del régimen simplificado para pequeños contribuyentes que establecía la continuidad del monotributo social que beneficiaba a los sectores de la economía popular, quienes podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los comerciantes. En cuanto a la ley referente a la certificación de blanqueo de capitales que autoriza a personas que blanqueen hasta $100.000 y no pagar ninguna penalización a bienes no declarados, el Senado introdujo varios cambios a esta propuesta del Ejecutivo, ya que según la senadora Guadalupe Tagliaferri, podría beneficiar a narcotraficantes y testaferros. En medio del debate en el Senado de estas reformas fiscales, diversos movimientos sociales, organizaciones populares y los principales sindicatos del país protestaron en rechazo a la ley. En respuesta, el gobierno desplegó 1.200 efectivos de la Policía Federal de Argentina para reprimir con gases lacrimógenos, ballenas de agua
y perdigones a los manifestantes. El pasado jueves 14 de junio, el Fondo Monetario Internacional aprobó el desembolso de $800 millones, lo que demuestra que el gobierno de Javier Milei está ayudando a endeudar una vez más al pueblo argentino. Esto demuestra que la ley Omnibus responde a los intereses neoliberales que desprotege a la clase trabajadora de Argentina. Si no estamos al lado del trabajador que es expulsado de su trabajo, del campesino que es expulsado de sus tierras, si no estamos al lado de ellos, ellos no nos reconocen, no saben que existimos. Y si ellos no saben que existimos, que es el objetivo de nuestro trabajo, entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos? Si una de las cosas más importantes es ser reconocido por la población, ser respetado, porque si tú no tienes una ética revolucionaria, la gente no te va a respetar nunca. A la gente que se llama de derecha, qué sé yo, tú puedes entender que sean corruptos, que sean ladrones, que sean cualquier cosa, pero uno que dice que va a la izquierda, no es posible. Esa persona tiene que tener una ética de vida extraordinaria para que los que están a su lado puedan verse reflejados en ellos. Para poder seguir a estas personas necesitan ser respetados y ese respeto hay que ganárselo con mucha ética revolucionaria. Las medidas más rechazadas están relacionadas con el derecho a la salud. Como era de esperarse, la policía reprime a quienes protestan, detienen a quienes se atreven a hacerle frente a las políticas neoliberales de Milei. En medio de este panorama y para aumentar las tensiones que ya existen en el país, el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno considera que todas las empresas públicas pueden ser privatizadas y esto incluye las más básicas que afectan las reivindicaciones sociales. Eso es prácticamente una tristeza tremenda, ¿no? Porque los médicos que nos educamos en una sociedad socialista sabemos que la salud es un derecho del pueblo, que no puede ser un comercio, no puedes lucrar con el dolor y la desesperación de un ser humano. Y los médicos tenemos que estar ahí, muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente que más nos necesite. Si eso no se cumple, si eso no se hace realidad, entonces no hay garantía de vida para ese pueblo, ninguna. Y eso está ocurriendo hoy en Argentina. Nosotros durante muchos años hemos hecho una brigada médica, por supuesto con el nombre del Che Guevara, que ha ido a distintos rincones de Argentina a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Y hemos hecho un trabajo en los lugares que a veces ni los argentinos saben que existen. Pero ha sido muy lindo contactar con el pueblo, estar con la gente más humilde, mostrar de qué estamos hablando, por qué se necesitan cambios, para que ellos puedan tener el derecho de vivir con dignidad, de ser respetados y ser atendidos. Pero eso hoy no lo tienen. A pesar que la justicia ordenó días atrás al Ministerio de Capital Humano la entrega inmediata de alimentos que tiene acopiada en galpones, la cartera a cargo de brindar asistencia social hizo caso omiso. Son 23 ollas que se hacen acá, más las de 11 Congreso. ¿Y viene mucha más gente que antes? Sí, imagínate que acá tengo lo que se entregó el viernes. Sí. Porque ahora ya anotamos la cantidad de gente que viene. Entre viandas y tupper, 7.999. Un número que, digamos, asusta verdaderamente, ¿no? Sí, asusta verdaderamente, porque antes de que asuma este gobierno se hacían 13 ollas. Claro. Estuvimos 2 meses sin entregar los miércoles porque no llegábamos con la mercadería. Así que imagínate cuántas ollas se sumaron. Terrible. El doble.
Ausencia del Estado que es cubierta en este caso por la labor de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ante la profundización de la crisis alimentaria por las políticas de ajuste. La tarea que hacemos acá es lunes, miércoles y viernes, darle la comida a la gente mayor, mucha gente en situación de calle. Y bueno, se hace lo que se puede, se cocina con lo que se tiene y se piden donaciones. Hay veces que no hay papa, hay veces que no hay zapallo, no hay cebolla o no hay puré de tomate, fideo, arroz, el pollo, la carne. A veces es milagro lo que tenemos que andar haciendo para poder darle de comer a la gente y que no quede nadie sin su plato de comida. El hambre no puede esperar para Vanessa y sus compañeros y compañeras. Por eso exigen al actual gobierno humanidad. A ver, si tenés para hacer 10, 12 ollas y saber que con 10, 12 ollas no llegás, porque te queda más de la mitad de gente sin comer, ¿entendés? Y la verdad que es feo. Carencias de todo tipo, creo que si hay carencias en una casa, imagínate en un comedor en donde come tanta gente, ¿sí? Así que imagínate, de todo. Sabrina y Alcira agradecen la tarea solidaria y denuncian la falta de asistencia social por parte de la administración Milei. Él no sé si no es padre, no tiene responsabilidad, no siente algo en el corazón cuando deja podrir la comida donde está, en los galpones. Yo no sé, este hombre se ha hecho de piedra. Yo sí he vivido en la calle y es horrible. Con mi hija más grande hemos luchado mucho, hemos pasado un montón de cosas y no quisiera que vuelva a eso. Y es que en la actualidad, según las entrevistadas, la falta de ayuda por parte del Estado Nacional es total para los sectores más vulnerables. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Argentina ha sido un referente de resistencia en la región, pero ¿qué hay detrás del triunfo de Milei? ¿Qué vacíos se dejaron para que ganara terreno la ultraderecha? Para Leida Guevara, heredera de los principios de su padre, falló preservar la memoria histórica del país. Y esta es una tarea que tienen los países con gobiernos progresistas. El capitalismo como modelo político deprime al ser humano y está en decadencia, lo que da paso al surgimiento de un nuevo orden mundial, y Latinoamérica juega un papel fundamental junto a Rusia y a China. Tienen muy buenas relaciones con los países de Latinoamérica en general. China es un país socialista, Rusia no. Rusia es un país capitalista, pero mantiene una ética como país, y en este momento que está siendo agredido por toda la comunidad europea, entonces de alguna manera ha vuelto a buscar sus viejos aliados, ¿no? Y países además donde ellos pueden tener negocio en igualdad de condiciones, con respeto, con dignidad. Y eso es lo que está pasando hoy, es decir, tanto Rusia como China buscan estos pueblos que pueden de alguna manera ser, digamos que amigos, ¿no? O compañeros en la vida, en el comercio, respetando mutuamente sus ideologías y su manera de ser. Tanto Rusia como China forman el BRIC, que es una organización de países muy interesante que va surgiendo, buscando sacar también el dólar del poder que tiene en este momento. Y estos países unidos van buscando alternativas, desarrollando, ayudando a desarrollar a pueblos del llamado tercer mundo. Por tanto, estamos ante dos gigantes que económicamente pueden ser muy importantes para el futuro del planeta. Ambos, inclusive, a pesar de no tener la misma ideología, pero tienen respeto. Y eso es muy importante para cualquier compañero de comercio, amigos o gente de comercio. El respeto es muy importante entre todos nosotros, aunque no entendamos muchas cosas de lo que pasa dentro de sus propios países, porque son culturas diferentes, pero lo que tú no conoces no puedes criticarlo, no tienes ese derecho, entonces tienes que respetar. Y ellos lo hacen, los dos gigantes lo hacen, y eso facilita entonces la comunicación y hacer negocios con ellos.
Recientemente en México se eligió a la primera mujer presidenta que representa la continuidad del progresismo en este país y dentro de poco le tocará a los venezolanos definir las riendas políticas que ayudarán a delinear la geopolítica mundial. Venezuela y México serán un muro de contención para detener el fascismo representado en Milei en Argentina, un sionista que apoya el genocidio en Gaza y desprecia a su propio pueblo. El continente latinoamericano comenzó a despertar y tuvimos varios países con gobiernos más bien hacia la izquierda, ¿no? Pero el único que realmente cambió la constitución fue Venezuela. Y el resto no ha cambiado las viejas leyes que permiten que la burguesía siga dominando y que es muy difícil entonces hacer cambios profundos porque esas mismas leyes lo prohíben. El único que hizo eso fue Chávez. Y a partir de ese momento hubo un despertar en todo el continente con distintos presidentes, por ejemplo Evo, después los Kirchner en Argentina, Lula, toda una serie de personalidades que surgen, que ya estaban digamos que en el apogeo, pero que toman por primera vez el poder y es la tendencia hacia la izquierda. Después esto se fue desmoronando poco a poco precisamente por eso, porque no se habían cambiado las leyes que permitían hacer cambios profundos. Venezuela persiste y es para nosotros un bastión extraordinario, porque mientras Venezuela exista como un país con tendencia al socialismo, eso significa que tenemos muchas posibilidades de ser solidarios con otros pueblos y un poco demostrar por qué es necesario el cambio. Entonces, estas elecciones, Venezuela debería seguir su camino, por supuesto, y mejorarlo, perfeccionarlo, porque ninguna obra humana es perfecta. Entonces es lógico que tengamos que hacer cambios y que tengamos que mejorar muchas cosas, pero con este camino, con esta guía. Y eso es por lo menos lo que yo espero, ¿no? Con toda mi esperanza de mujer revolucionaria, que el pueblo venezolano sepa realmente lo que tiene en sus manos y pueda continuar la obra de la revolución. Argentina tiene una historia de 30.000 desaparecidos de la dictadura que negó el gobierno de Milei. El desafío que tiene el pueblo argentino es enorme, pero primero deberá enfrentar y resistir un gobierno que llegó para desmoronar las instituciones, dar paso a la privatización y la precarización de la vida y sobre todo enterrar la historia para reescribirla con la desesperanza. Solo el pueblo salva al pueblo y los argentinos harán renacer la esperanza, el amor sobre el odio. Pusimos el punto en la I.